Hola a todos, bienvenidos al segundo video del canal. Sé que han pasado varios meses desde el primer video, no estaba planeado, pero han sido unos meses bastante ajetreados, dentro de todo buenos. He podido estar en un par de conferencias, dictando algunos talleres y también con algunos temas personales. Pero bueno, ya estoy de regreso y no con un solo video, sino con una serie de videos donde vamos a estar analizando a detalle un malware que actualmente se utiliza bastante, que es Xworm. Igual que el video anterior, cada uno de estos videos va a tener una contraparte escrita en threatanatomy.com. La primera parte ya está publicada, la segunda parte va a estar publicada en el mismo momento que este video. Así que si quieren tener un poco más de detalle o poder seguir el paso a paso con imágenes, pueden revisar el blog. El malware que vamos a analizar es Xworm, que es un RAT, Remote Access Trojan. Básicamente lo que diferencia este tipo de malware de un shell reverso tradicional es que en el shell reverso tú tienes una comunicación con la víctima, pero tú tienes que ver qué comando introduces, mientras que los RAT son programas más completos, ya más desarrollados, que ya tienen distintas funcionalidades, como lo puede ser, por ejemplo, keylogger, como lo puede ser, por ejemplo, exfiltración de credenciales, puede ser tal vez para descargar y ejecutar un programa. Y normalmente tú controlas estos RATs desde un panel de administración, puede ser web, puede ser una aplicación, pero como ya tienen todos estos módulos ya creados, permiten que sean fácilmente distribuibles y que los pueda utilizar personas que tal vez no tienen conocimiento técnico. Entonces alguien puede entrar a un foro, comprar Xworm y de ese modo deployarlo en la industria que quiera, en la empresa que quiera y utilizar distintas funciones que nos está ofreciendo. El hash del malware está en pantalla y justo este malware, si nosotros entramos ya un poco más de detalle, como les mencioné, hay todo un post asociado por si lo quieren revisar. Pero el malware que estamos viendo en cuestión, el equipo de Trellix vio que en el 2023 estaba siendo vendida la versión 4 a $400. Entonces, por ese precio, pueden distintas personas venir y atacar a quien quieran atacar. En realidad acá se ve que, por ejemplo, han estado hace unos meses atacando a Ucrania con Xworm. También vemos de que hace una semana literalmente han estado atacando a un sector en Reino Unido. Vemos de que también Xworm ha sido utilizado también hace unos meses para deployar Logbit, que el año pasado ha sido bastante sonado. Y si vemos, en realidad esas son cosas del 2024, la venta era en el 2023. Y si ya vemos un poco un artículo de Netscope, menciona, que justo también es de hace unos meses, que Xworm fue descubierto por primera vez en el 2022, pero que va sufriendo varios cambios. En realidad, ya quien quiera revisar el artículo, la primera parte es muy similar a lo que nosotros revisamos en el video anterior, es de qué manera se deployea este malware, el first stage, el dropper, que en este caso, bueno, utilizan un Visual Basic, también utilizan un PS1 de PowerShell, pero a fin de cuentas es muy similar a la macro. Básicamente lo que termina haciendo es deployando y dejando el payload final que termina siendo Xworm. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que hace unos meses, justo Netscope ha descubierto de que están saliendo nuevas versiones. Por ejemplo, la versión 5.6, que tiene nuevas capacidades en comparación con la versión anterior. Entonces, quien quiera puede revisar este artículo, va a tener bastante más detalle. Ahora, ya entrando un poco a analizar Xworm en sí, la muestra que nosotros vamos a analizar es esta, sample.exe. Si nosotros le hacemos clic derecho, ponemos propiedades, podemos ver de que no tiene nada especial, fuera de que su nombre original por lo visto es cartes.exe. Nosotros podemos abrir este binario, que no sabemos todavía cuál es la mejor estrategia para analizarlo, con detect_etc. Y si lo abrimos, vemos ciertas cosas de interés. Vemos de que el archivo es un PE, Portable Executable, es un archivo para Windows. Vemos de que ha sido linkeado con el Microsoft Linker. Vemos de que está utilizando el .NET Framework. Eso para nosotros es bastante importante. En breve voy a mencionar por qué. Incluso vemos de que detect_etc lo detecta como Xworm. Si bien es cierto, este es un indicador fuerte, sí hay que tener un poco de cuidado porque puede, y todas esas herramientas en realidad, detect_etc, OLVBA, PI Studio, que hacen análisis estático, lo que buscan son patrones. Y estos patrones puede que existan en una muestra legítima. Por ejemplo, podemos tener un software normal, que no es malicioso, que contenga la cadena Xworm dentro de su texto en algún lugar y puede que sea catalogado como malicioso. También han habido casos donde grupos de cibercriminales, grupos de APTs, grupos de atacantes,
han puesto dentro de sus propias herramientas los indicadores de compromiso de otros grupos, justo para tratar de dificultar el que terminen identificando que vienen de ellos. Entonces, si bien es cierto, esto es un gran indicador, hay que tomarlo un poco con pinzas. Y también vemos de que detecta, y a nivel heurístico, de que tiene ofuscación, de que tiene técnicas anti-análisis, como anti-máquinas virtuales, anti-debug, etc. Si nosotros abrimos nuestra muestra con PyStudio, que es un programa que nos permite analizar distintos binarios, en este caso tengo dos programas abiertos, abramos el sample.exe y podemos obtener cierta información inicial. Podemos ver lo que ya había mostrado de TectDC, que es un ejecutable, podemos ver de que ha sido creado en Visual C#, de que está utilizando .NET, podemos ver de que su nombre inicial era carte.exe y que en el manifest se menciona myapplication.app. También podríamos entrar a ver ese manifest para ver si hay algo interesante. Podemos ver de nuevo más detalles a nivel de la versión. Acá no hay nada a nivel de debug. En .NET vemos que hay todo un módulo dentro de PyStudio que está creado a .NET y nos permite ver el namespace y distinta información en general sobre este programa que está utilizando el framework de .NET. Podríamos ver algunos indicadores, que es un resumen. Vemos ya algunas URLs acá de interés que después podríamos analizar para ver para qué están siendo utilizadas. Ya es de por sí, vemos Telegram y vemos algunas otras. Y también podemos ver strings, las cadenas de texto. Dentro de estos strings vamos a ver un montón de cadenas que puede que no se entiendan, puede que estén cifrados, puede que estén ofuscados o sencillamente puede que sean cadenas que en realidad no son texto, pero son un conjunto de bytes que tiene una contraparte en ASCII, o sea, una contraparte legible, y por ende PyStudio los está imprimiendo y en realidad no son nada interesante. Pero si nosotros bajamos, podemos ver algunas cosas que sí son de interés. Vemos, por ejemplo, un create, que normalmente lo utilizas cuando esta sintaxis, cuando quieres crear una tarea de Windows con el Task Scheduler. Vemos que acá se menciona Wizworm, vemos que se menciona New Client, aunque está mal escrito, dice Cleanet, Username o ese full name. Vemos un Execution Policy Bypass, que normalmente lo utilizas en PowerShell cuando quieres que no se valide la sintaxis, o bueno, más que la sintaxis, la validez de un script de PowerShell. Vemos de que está invocando el módulo de addMpPreference, que lo utilizamos para interactuar con el Defender, y que está excluyendo una ruta, excluyendo un proceso. Entonces todo esto ya nos hace sospechar. Ahora, ¿por qué es importante? Y menciono cuando estábamos en DetectTC, de que ha detectado que el framework es .NET, o cuando estamos en PyStudio, que también ha detectado que es .NET, porque dependiendo del framework o del lenguaje, nosotros podemos utilizar una herramienta distinta para abordarlo. Hay algunos programas que pueden estar hechos, por ejemplo, en C, y que si queremos analizarlos, lo más probable es que tengamos que desensamblarlos utilizando una herramienta como IDA, como Ghidra, cuando hay otros, como los que pueden estar hechos en Java o en el framework de .NET, que los podemos decompilar. Ahora, la explicación de por qué podemos entrar al blog, y ahí está el detalle, no quería que tenga mucha teoría en realidad el video, pero básicamente tenemos lenguajes administrados y no administrados. Un lenguaje administrado lo es, por ejemplo, C#, que se está utilizando el framework de .NET, en el que el lenguaje, cuando tú compilas un programa, el resumen básicamente es de que ese programa no es que está listo para ejecutarse, sino requiere un intermediario, que es el framework de .NET y un componente en particular que se llama el Common Language Runtime, que es un programa que lo que va a hacer es va a convertir las instrucciones que están en ese .exe que tú has creado inicialmente en las instrucciones que entiende el procesador. Ciertas ventajas nos da que básicamente es un programa o un lenguaje que es más seguro y porque a fin de cuentas nosotros no interactuamos directo con el CPU, no interactuamos directo con la memoria, sino este runtime, este framework de .NET es el que se encarga de hacer todo eso. Entonces las funciones nativas que nos expone tienden a ser funciones más seguras. Tiene ciertas desventajas, es un poco más lento, es bastante más pesado y en versiones antiguas, por ejemplo, de Windows, tú tenías, si querías ejecutar un programa .NET, tenías que descargar e instalar el framework de .NET y en las versiones modernas ya está viniendo instalado por defecto. Lo mismo pasa con Java. Tú no puedes ejecutar un jar nativamente, necesitas instalar el Java Virtual Machine. Un código no administrado es, por ejemplo, C, C++, que pueden interactuar directo con el sistema. Tú puedes interactuar a través de punteros, con la memoria,
puedes cambiar lo que quieras, pero también tienes que tener más cuidado porque puedes introducir alguna vulnerabilidad, no sé, un buffer overflow, un use after free, si es que no controlas correctamente el cómo estás interactuando con el sistema, con la memoria, etc. Una ventaja de un lenguaje como C es que tiende a ser más rápido, tiene un acceso directo a la memoria. En una computadora vigente no nos vamos a dar cuenta de esa diferencia, pero en un sistema que tal vez no tiene mucho procesamiento, como un sistema IoT, o quién sabe, en un sistema industrial, puede que sí sea necesario. Por otro lado, es algo bastante más liviano. Entonces los programas creados en C ya se compilan y se ensamblan directo a la arquitectura donde se va a ejecutar. Esos programas no requieren de que tú instales un programa adicional para poderlos ejecutar, sino tú le haces doble clic y directo ese programa, ese exe que ya ha sido compilado y ensamblado, ya está listo para ejecutarse en el procesador. La desventaja es de que no es tan portable y, como mencioné, hay ciertos temas de que tú tienes que tener cuidado en cómo manejas la memoria. Ya el detalle lo pueden ver acá en el blog, pero básicamente una de las cosas positivas, para al menos desde el lado de análisis, de que se esté utilizando un framework como lo es .NET, es que estos ejecutables que se crean contienen gran cantidad de metadata, porque esta metadata la necesita el CLR, que es este intermediario, para poder finalmente sacar la información necesaria del programa y compilarlo y hacer que sea legible por el procesador. Es más, si nosotros comparamos dos programas muy sencillos, por ejemplo, que tenemos un Hola Mundo en C y tenemos un Hola Mundo en C Sharp, tienen exactamente el mismo funcionamiento, ambos son recontra simples, pero si nosotros vemos, el programa en C pesa 109 kilobytes, mientras que el de C Sharp pesa 59 megas, y es justo porque contiene toda esta metadata. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros eso? Porque al tener esta gran cantidad de metadata, nosotros podemos decompilar el programa, podemos obtener mayor información directa de este y podemos utilizar herramientas como lo es, por ejemplo, ILS Spy o DNS Spy, que es la que vamos a utilizar en este caso para analizar nuestras muestras. Entonces, en este caso abrimos DNS Spy, hacemos clic a abrir y en el escritorio abrimos sample.exe. Ahora, al abrir sample.exe vemos de que se crea acá con el nombre original, el que habíamos identificado en PI Studio o al hacer clic derecho, que dice Carte. Si nosotros desglosamos las partes que tiene actualmente este binario, vamos a ver un montón de clases y métodos con nombres no legibles, puede que estén encriptados, puede que estén encodeados, puede que sencillamente estén ofuscados. Y nosotros, si empezamos a entrar a cada una, puede que no sepamos por dónde comenzar a analizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Y una de las ventajas que nos da DNS Spy es podemos hacerle clic al inicio, al carte, y arriba va a haber un comentario que nos indica cuál es el punto de entrada. Básicamente, cuál es la primera función, al menos codificada por el desarrollador, donde va al programa empezar a ejecutarse. Nosotros le podemos hacer clic. Entonces tenemos primero la clase y de ahí tenemos el método. Si le hacemos clic, vemos de que está acá y esto es lo que se va a ejecutar cada vez que tú abres ese programa. Entonces, una de las otras ventajas que podemos hacer con DNS Spy es le podemos hacer clic derecho, le ponemos editar método y lo podemos renombrar. Sabemos de que normalmente en lenguajes de programación la función que se comienza ejecutando es la función main, entonces acá le podemos cambiar a main y empezamos a analizar. Entonces vemos que lo primero que va a hacer es va a llamar a thread.sleep. Ahora, si nosotros no sabemos qué es lo que hace thread.sleep, una ventaja que tiene DNS Spy es que si nosotros nos ponemos encima de los métodos, nos va a dar la documentación de Microsoft. Igual si no, podemos buscar en Google la documentación, pero básicamente vemos de que lo que hace es suspende o duerme o pausa el hilo actual por el número especificado en milisegundos. Entonces lo que se pasa entre paréntesis son la cantidad de milisegundos. Y nosotros vemos de que le pasa, por lo visto, acá hay una clase, una variable, multiplicada por 1000. Entonces, si nosotros le hacemos clic a la variable, vemos de que el valor es de 2. Entonces, 2 por 1000 va a dormir 2000 segundos. Entonces, el programa, 2000 milisegundos. Entonces, una vez que el programa se ejecuta, lo primero que va a hacer es va a pausarse por 2 segundos. Y después vamos a caer en este bloque, donde hay un try que va a tratar de ejecutar múltiples funciones, y si por A o B falla, lo que va a hacer es va a cerrar el programa mediante la función environment.exit. Igual si nos ponemos encima de exit,
nos va a especificar qué es lo que hace, ¿no? Termina el proceso y retorna el código de error al sistema operativo. ¿Qué código? En este caso el código 0, que normalmente es un código de todo ok. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Si vemos, esto está un poco complicado de entender, pero en realidad más que todo es porque son nombres largos de estas clases. Entonces ya sabemos de que esta es una clase y eso es una variable. Nosotros podríamos cambiarle el nombre a esta clase y le decimos clase variables. Si después vemos que es utilizada para otra cosa, okay, lo podemos renombrar. Y ahora esto es mucho más legible. Vemos clase variables, una variable, ¿y qué es lo que se hace? Acá hay algo raro, porque se le asigna a esta variable el resultado de una función sobre esa misma variable. Esta es la QSURO y es QSURO. Entonces nosotros le podemos hacer clic y vemos lo que parece ser una cadena en base 64. Acá también vemos, y por los iguales, por el conjunto de caracteres, parece ser base 64. Entonces nosotros podemos decir, ok, puede que lo único que está haciendo esta clase o esta función es decodificando esto. Entonces podemos abrir CyberShip o cualquier herramienta para decodificar base 64. Podemos decirle from base 64 y pegamos esto. Y sin embargo vemos que el output son un montón de caracteres que no se entienden. Entonces probablemente no esté solo en base 64 o no esté sencillamente en base 64, sino que esto sea una cadena que está o cifrada o algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tratar de entender qué es lo que está haciendo. El conversions to string, sencillo, convierte un objeto a un string, pero esta función no es una función nativa. Entonces, DNSSPY no sabe la descripción de qué es lo que hace. Pero si nosotros le hacemos clic, podemos ver qué es lo que está haciendo. Entonces, analicemos paso por paso. Lo primero que vemos es que menciona y que se está creando una instancia de Original Managed. En realidad, esto es una clase de criptografía que es el precursor a AES, que es un algoritmo simétrico. De ahí vemos que se instancia una clase de MD5 Crypto Service Provider y también se inicializa. MD5 es un hash o un algoritmo de hasheo. Y de ahí vemos que se crea un primer array de 32 bytes. Y se crea un segundo array que lo que hace es utiliza la clase de MD5 Crypto Service Provider y llama el método de compute hash. ¿Qué es un hash de qué algoritmo? MD5. ¿Qué es lo que está computando un hash de? Está sacando del resultado de esta función de esta variable. Entonces vamos de adentro hacia afuera. Analicemos primero la variable. Si vemos la variable, parece ser una cadena simple de texto. F95ET, etc. En este caso la voy a copiar. Y si ponemos atrás, vemos que esta función, si le hacemos clic, lo único que está haciendo es está codificándolo a UTF-8. Entonces está sacando el conjunto de bytes y lo está volviendo en UTF-8. Y de ahí está sacando el MD5. Entonces nosotros podemos aprovechar que estamos utilizando CyberShip y podemos buscar acá MD5. Si yo saco MD5 y pegamos ese valor, nos va a salir cuál es el hash en MD5, que es A36, AF70, etc. Ese valor es el que está siendo almacenado en array2. Después, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos a array.copy. Podemos de nuevo ponernos encima y vemos la documentación. El primer parámetro es el array de origen. El segundo parámetro es desde dónde comienzo ese origen. De ahí el tercer parámetro es el destino. El cuarto parámetro es en qué punto, en qué byte comienzo a pegar la información. Y el último valor es cuántos caracteres o cuántos bytes copio. Entonces, estamos cogiendo el array2 como cadena de origen, que sabemos que tiene el MD5, comenzando en el byte 0, en programación sería en el primer byte básicamente, y lo estamos pegando ¿dónde? En este array vacío que habíamos creado de 32 bytes, también comenzando en 0. ¿Cuántos caracteres o cuántos bytes? 16. Entonces estamos cogiendo este básicamente array 2 y pegándolo en la primera mitad de este array 1. Y después volvemos a llamar a la función. Igualito, el origen va a ser el array 2, también comenzando desde el 0 en el array 2, pero ¿dónde empezamos a pegar? En el byte 15. ¿Cuántos? 16.
Ahora, acá sí hay algo interesante, porque en una primera instancia con una leída rápida parecería que lo que está haciendo es, está cogiendo este MD5 y lo está duplicando. O sea, está haciendo básicamente esto. Pero en realidad, al pegar en el array 15, y acá había pegado 16, en el byte 15 mejor dicho, vamos a chancar el último byte. Entonces, lo que se va a terminar pegando es esto. Quitamos el último byte, pegamos el siguiente y va a quedar un byte vacío al final, que es 00. Esto lo vamos a poder ver después un poco en el análisis dinámico. Vemos de que ese valor, este array, lo está utilizando como la llave. Podemos ver el método de cifrado y esos temas de criptografía. No es necesario por entenderlo para comprender el análisis. Y de ahí vemos de que está instanciando una clase de CryptoTransform llamando al método de crear decryptor. O sea, básicamente que desencripte. De ahí vamos a un tercer array, y el último, que lo que está haciendo es convirtiendo de base 64 el valor que ha venido como parámetro. Entonces, por lo visto, sí estaba en base 64 lo que habíamos sacado inicialmente. Lo está convirtiendo en un conjunto de bytes. Esto es un array de bytes. Y finalmente está llamando a transform final block, pasándole ese conjunto de bytes, comenzando en el 0, pasándole todos los valores y lo está llamando a una función que sencillamente lo que hace es getString. Y estamos utilizando el CryptoTransform, que ya antes había dicho que utilice el algoritmo de Richnadel con createDecryptor y que ya tenía la llave. Entonces básicamente estamos desencriptando nosotros una cadena de texto. Ahora, nosotros podemos implementar un script en Python, podemos copiar este de C# para tratar de manualmente entender qué es lo que está haciendo y desencriptar cada cadena. Pero hay una opción más simple, y es una de las ventajas que nos ofrece DNS Spy. Y es que nosotros podemos hacer análisis dinámico y ver qué es lo que está haciendo. Entonces nosotros podemos poner F9 o hacer clic acá al costado, y esto va a setear un breakpoint, es un punto donde va a parar la ejecución del programa. Y también pongamos uno acá, en la línea 12. Y podemos proceder a poner play. Entonces al poner play, empieza la ejecución, sabemos que va a dormir 2 segundos, y después vamos a caer acá. Está parando acá, le voy a poner siguiente, va a ir al siguiente punto, se va a instanciar esta clase de Reasonable Managed. Vemos de que va a crear en realidad la flechita te está diciendo cuál es lo siguiente que se va a ejecutar, entonces todavía no se ejecuta esto. Va a crear este array con 32 bytes vacíos, por lo pronto dice null. Una vez que pongamos siguiente, vemos de que tiene 32 bytes, dice 31, pero porque comienza en 0, vacíos. De ahí vemos de que el array 2 va a contener el hash. Si nosotros hemos visto en Cyberchef, es A36AF. Y si nosotros vemos el array 2, vamos a ver A36AF70, lo mismo. De ahí lo que nos esperamos es de que se copien todos estos valores del A3 al 7F al este array vacío. Entonces ponemos siguiente. Y vemos de que se ha copiado A3 hasta el 7F, a partir del byte 16 está limpio. Y de ahí justo vamos a ver lo que les mencionaba, de que al golpear el 15, que es acá, vamos a chancar este último carácter. Entonces ponemos siguiente, y dicho y hecho vemos de que ha sido reemplazado, y por ende queda un último byte que tiene 00. Después eso se utiliza como llave. Vemos de que el array 3 se va a llenar con la información que hemos obtenido, el conjunto de bytes 9F3E, que es lo que se ha decodificado del base 64. Y finalmente, si ponemos siguiente, ya nos va a sacar de acá, pero nos va a decir que retornó la función, que es dentiste.ddns.net. Entonces nosotros ya entendemos qué es lo que está haciendo, no hemos tenido que crear manualmente la función para desencriptar, sino con análisis dinámico podemos ver literalmente cómo cada variable va cambiando y cuál es el resultado que trae. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo para todos, para que ya no pare acá, dado que ya conozco qué es lo que es esta función, voy a quitar este breakpoint, ponemos atrás y podemos poner siguiente, o F10. Vemos que está dentiste.ddns.net. DNS es un sistema de Dynamic DNS, que básicamente lo que permite es que tú golpees a dentiste.ddns, esto te va a devolver una IP que puede cambiar en el tiempo, y contra esa IP es con la que a fin de cuentas el malware va a terminar interactuando.
Entonces, si ponemos siguiente, vemos 7010, que probablemente sea un puerto. Siguiente vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siguiente vemos XWORM, cadena de interés para nosotros. Y de ahí vamos a caer en un punto interesante, porque todos estos lo que está haciendo es más este FB, ya sabemos que lo que hace es desencriptar. Sin embargo, la siguiente lo que va a hacer no es desencriptar, sino está llamando a expand environmental variables y está pasándole una variable. Ahora, ¿cuál es esta variable? AppData. Si nosotros ponemos Windows R y ponemos AppData, a donde nos va a traer esa C, users, el usuario que esté ejecutando, AppData y la carpeta roaming. Y dicho y hecho, esta función nos esperamos de que haga lo mismo. Va a expandir esta variable de entorno. Si yo le pongo siguiente, el siguiente que era el anterior, porque sabemos de que la línea es lo que se va a ejecutar, es usb.exe, también interesante. Pero después va a cargar este C, users, el usuario, AppData, roaming. Y de ahí seguimos y va a empezar a desencriptar algunos caracteres que no entendemos, pero después, en base a cómo estemos utilizando, podemos sacar mayor contexto. Siguiente, siguiente. Acá hay algo raro, que es un conjunto de números y después un conjunto de texto. Pero bueno, ya después entenderemos. Y como nada falló, seguimos. Ahora, la siguiente función que caemos dice, si es que esto no retorna verdadero, ciérrate. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta función? También podemos entrar. Si nosotros vemos la función, vemos que lo que está haciendo es, está creando un booleano con el nombre flag. De ahí vemos de que está llamando a una clase y creando un mutex. Acá si ponemos encima nos va a decir que es un primitivo de sincronización que puede ser utilizado para sincronización entre procesos. Y crea el mutex con esos tres parámetros. False le pasa el segundo parámetro que es justo el valor que utilizamos para crear el MD5. Y finalmente le pasa este out flag. Al tener este out, lo que está diciendo es que básicamente utilice esta variable para almacenar el resultado. Entonces nosotros podemos ir a la documentación de Microsoft y ver qué es lo que se está haciendo. Pero primero es bueno entender un poco para qué funcionan los mutex. En programación, normalmente el mutex tú lo utilizas en programación concurrente cuando tú tienes múltiples hilos y tú quieres bloquear un recurso para que no sea consumido hasta el momento en el que tú quieras que se consuma, básicamente hasta que ya esté listo. Imaginemos que tú tienes 3 hilos en ejecución y hay un hilo que en principio debería consumir una variable. Sin embargo, esta variable todavía puede que no tenga el valor que debería tener porque tienes el otro hilo que está haciendo otra operación sobre la variable. Entonces, al tener múltiples hilos, tú no sabes cuál va a terminar primero. Y es más, se puede introducir una vulnerabilidad que se conoce como race condition, donde un hilo que tú no te esperas termina primero y eso puede traer ciertos resultados no esperados. Entonces lo que tú puedes hacer es creas un mutex y dices básicamente este recurso está bloqueado hasta que yo diga. Ahora, este programa, el malware, solo se está ejecutando en un hilo. Entonces, no sirve esto o en todo caso no tiene sentido que lo estén utilizando. Pero acá los atacantes son creativos porque están utilizando un mutex para otro fin. Y para entender cómo, podemos leer la documentación. Vemos de que se están pasando 3 valores. El primero es initially owned, podemos ver para qué sirve, pero puntualmente para el caso de este malware no importa mucho. El segundo valor te dice el nombre, si es que el objeto tiene que ser compartido con otros procesos, y si no, null o vacío, y de ahí te da un poco de definición de qué caracteres puedes usar, qué no puedes usar. Y el tercer valor, el que vamos a retornar como un out, te dice que cuando el método retorna, va a devolver un booleano true si es que el mutex ha sido creado o si es que el mutex con ese nombre ha sido creado, y falso si es que el nombre ya existía. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el creador de este malware, el atacante? Básicamente está creando un nuevo mutex y la primera vez que tú abres el programa, como no existe el mutex con nombre F95ET, etc., lo va a crear y esto va a retornar true. Porque ¿qué significa true? Si ha sido creado. Pero imaginemos de que tú le vuelves a hacer doble clic al programa o que tiene una técnica de persistencia que se ejecuta cada 2 horas. Cuando se vuelve a ejecutar, vamos a llegar a esta función, va a tratar de crear un mutex con este nombre, pero ya va a haber uno que está activo, porque un malware, una copia ya va a estar en ejecución. Entonces va a retornar falso, porque ya existe. Y al retornar falso, vamos a retornar falso acá, y lo que va a terminar haciendo el programa es cerrándose. Entonces, de ese modo, los atacantes lo que están buscando y lo que se están asegurando en realidad es de que solo exista una instancia del malware ejecutándose en todo momento.
Esto puede ser porque, claro, si imaginemos que el malware se ejecuta múltiples veces o en realidad está embebido dentro de un programa legítimo que el usuario utiliza, solo que sencillamente ese programa está modificado para también contener malware y el usuario lo usa varias veces, se van a estar ejecutando múltiples copias del malware que todavía no sabemos después qué es lo que hace y que puede que consuma bastantes recursos y va a terminar afectando el rendimiento del equipo y puede que el usuario o apague la máquina o la reinicie o pase un antivirus, etc. Entonces, de este modo se asegura de que solo hay una copia en ejecución. Entonces, acá no está validando en realidad la función inicial, que es bloquear un recurso para que no pueda ser utilizado cuando tienes múltiples hilos o por otro proceso. Acá básicamente está diciendo, solo puede existir una copia de este malware ejecutándose. Ahora, ya que entendemos qué es lo que hace esto, acá le podemos cambiar el nombre y le decimos valida si es única copia. Y de ahí entramos a la siguiente función, que es un try y un catch, pero este catch no hace nada. Entonces probablemente incluso este mismo método ya esté gestionando lo que debería actuar. Entonces si nosotros entramos, vemos de que son múltiples validaciones. Esta validación no coincide y esta validación tampoco, pasa a la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y si ninguna de estas retorna verdadero, podemos salir de la función y continuar con la ejecución ya para el resto de cosas. Si es que por A o B alguna de esas fallase, vamos a romper estos if y vamos a caer en el environment.failFast, que lo que termina haciendo es termina el proceso. Entonces entremos una por una para entender qué es lo que hace. La primera puede que sea un poco complicado de leer, pero no tenemos que entender a detalle todo. Podemos ver la documentación en Microsoft para ver qué hace cada uno de estos parámetros, pero ya con verlo a alto nivel nos puede dar una idea. Vemos que se hace un select asterisco from Win32 Computer System. La información del sistema es lo mismo que si ponemos inicio, escribimos System Information, y acá nos va a salir información sobre el nombre del sistema operativo, sobre el nombre de la máquina, quién es el creador o el fabricante del sistema operativo, de la máquina. En este caso estoy en un ambiente virtualizado con VMware, entonces sale VMware Inc., etcétera, etcétera. Te sale información del CPU y demás. Entonces lo que estamos sacando es justo, estamos iterando por cada uno de estos con un for each y estamos buscando el manufacturer, que es el fabricante. Ahí valida si es que es Microsoft Corporation, si es que contiene virtual, etcétera, etcétera, pero lo que nos importa acá es que validamos si es que contiene VMware. Si no contiene VMware, validamos si es que contiene VirtualBox. Si no contiene VirtualBox, hace continue, que sale de esta función y nos vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos validando? Si es que esta copia del malware se está ejecutando en VMware o en VirtualBox. No valida si está ejecutándose en Parallels, en KVM, solo valida por estos dos hipervisores, en Hyper-V, etc. Ahora la siguiente, ¿qué es lo que se hace? También se tenga un booleano flag que lo pone en falso y de ahí llama esta función. Esta función, ¿qué es lo que le está pasando como parámetro? El proceso actual. Ahora si nosotros entramos, puede que sea un poco confuso, pero más que todo es por los nombres largos. Pero lo que está haciendo es está importando un método, una función de kernel 32 DLL, que es una DLL nativa de Windows que tiene bastante información o bastantes APIs que te permiten interactuar con el sistema operativo. ¿Y qué es lo que estamos validando? Si es que existe un remote debugger presente. O sea, básicamente si el programa está siendo analizado, pero acá lo importante es este remote. Este remote significa que tú tienes un debugger externo, puede ser en otro equipo o en otro proceso sencillamente, que esté hookeándose, o sea, que esté inyectándose, por así decirlo, a nuestro proceso, el del malware, y lo está analizando. En este caso, DNS Spy está inicializando este proceso, el proceso del malware, dentro de su propio proceso. Entonces, si bien es cierto, sí lo estamos analizando, no es remoto, es un debugger local. Entonces, esta función no va a retornar verdadero. De ahí, lo siguiente que validamos es igualito, llamamos esta función rara, pero ¿qué le estamos pasando? SBI-EDLL. SBI-DLL es una DLL de un programa que se llama Sandboxy, que justo es un sistema de sandbox que lo que busca es proteger al equipo ante posibles cosas maliciosas, ante programas maliciosos.
Si nosotros entramos acá, vemos de que también se está importando de kernel 32DLL el getModuleHandle. Básicamente getModuleHandle lo que nos permite es buscar si es que está abierta una instancia de un programa, una DLL, lo que sea, y llegar a nosotros interactuar con este, ¿no? O sea, si es un programa, puedo tratar de interactuar con ese programa, o si es una DLL, puedo tal vez importar una función. En este caso está tratando de obtener un handle, o sea, está tratando de interactuar con esta DLL. Si es que sí lo obtiene, me va a dar un 0, la función, pero si la DLL no está presente, retornará un código de error. Entonces el malware lo que está utilizando es validando, ya, me estás dando un código de error, en ese caso no hay problema, continúo porque no estoy o no está Sandboxy inicializado en el equipo. De ahí el siguiente punto lo que valida es si es que el sistema operativo contiene XP. Y esto en un principio puede sonar raro, pero en realidad lo más probable es de que el malware contenga funcionalidades que no son compatibles ya con sistemas XP. Entonces se están asegurando de que el malware no se ejecute en ese sistema operativo. Y el último punto, lo que hace es inicializa una clase de web client y se trata de comunicar con ipapi.com, que es un sitio legítimo, y busca el parámetro hosting. Básicamente, si nosotros vemos la documentación de ipapi.com, el parámetro hosting lo que va a decir es si es que estás ejecutándote en un hosting cloud o no. Entonces, si yo me estoy ejecutando en una AWS, en un, no sé, por ejemplo, en Azure o en DigitalOcean, esto me va a retornar un verdadero. Pero si es que yo estoy en mi casa con mi proveedor de internet local, me va a retornar un falso. Entonces, esta validación puede tener dos fines. En realidad, todas estas validaciones pueden tener múltiples fines. La primera, que valida si estamos con una máquina virtual, puede ser o porque no quiero una máquina de análisis, como lo puede ser FlareVM, o por otro lado, porque tal vez el malware tiene capacidades para interactuar con hardware físico que no funcionan en una máquina virtual. El segundo punto, sí es bastante sencillo, ¿no? Que no esté siendo analizado, ese sí tiene sentido desde el punto de vista del malware. De ahí la siguiente validación que valida Sandboxy, lo mismo. De ahí la de XP, probablemente más que no esté siendo analizado es por las capacidades del malware. Y la última probablemente también. Puede ser por dos razones. Puede ser o porque, de nuevo, requiere hardware físico y si está ejecutándose en cloud no sirve. O por otro lado, porque claro, si estamos ejecutando un virus total o un AnyRun, puede que estén cargando estas muestras y se estén ejecutando en debuggers en la nube, en programas de análisis de código estático y dinámico, en este caso el que nos importa es el dinámico, en la nube, y por ende al comunicarse con esta API que es legítima les va a retornar que sí, y el programa va a dejar de ejecutarse y va a dejar de revelar de manera dinámica cuáles son sus fines maliciosos. Entonces, hasta ahora lo que vamos viendo es que se realizan esas validaciones y cualquiera de estas por A o B falla, el programa se cierra. Y de ahí vamos a poder seguir analizando ya qué es lo que hace el código, que es lo que vamos a ver ya en el siguiente video, que son las técnicas de persistencia. Tiene movimiento lateral, tiene captura de bitcoins, tiene keyloggers, tiene un montón de funcionalidades que las vamos a estar analizando en los siguientes videos. Pero nada, hasta ahí llegamos con el primer video. Igual, como les comento, si tienen alguna dudas sobre lo que hemos analizado me pueden escribir, pero si no también el detalle de cada uno de estos pasos está en el blog, que va a estar saliendo el segundo post en el mismo momento que sale este video, así que nada, nos vemos en el siguiente video.